Eso, ahora sí. Bueno, vamos a arrancar. Voy a compartirte la pantalla, Magdalena, para que veamos entonces sobre las presentaciones. Y de una vez me explico un poco sobre las restricciones de grabación y esa parte, digamos, eh, a pesar de que, digamos, el programa País sí es un documento público, pues las otras normas no. Y incluso, pues hay que tener mucho cuidado en el sentido de que no somos. O sea, este evento que está sucediendo, pues no tiene, por decirlo así, el permiso de transmitir el contenido de esas normas, ¿verdad? Entonces, em, eso no va a suceder porque, digamos, la presentación como tal es una interpretación propia de esas normas, ¿verdad? Y de cómo no es puntual, ¿verdad? Del cumplimiento de requisitos y demás, sino que es una interpretación, pero por aquello, esa parte es la que se salvaguarda un poquito y es la parte que se mantiene ahí, pero por lo demás todo bien. Esta capacitación, digamos, está estructurada en tres documentos como tal: el programa país, la norma 14064-1 y la INTB 5, ¿verdad? Los tres documentos en conjunto se necesitan para los esquemas de carbono neutralidad en Costa Rica, ¿verdad? Propiamente en Costa Rica. El programa País es un documento completamente libre. Ese sí es publicado por el gobierno, no es algo que necesito yo pagar para acceder a sus requisitos, ¿verdad? Entonces, bueno, así iniciamos. Iniciamos con el programa País. El programa País como tal es un programa de reconocimientos, que bueno, ustedes lo conocen porque han estado participando de ese programa durante varios tiempos, ¿verdad? Básicamente, ustedes realizan ciertos requisitos, le tocan la puerta al Ministerio de Ambiente y Energía a través de lo que es la Dirección de Cambio Climático y a partir de esto ustedes obtienen un reconocimiento, ¿verdad? Cuando ya se ha garantizado que los requisitos se cumplen. Entonces, esto es el programa País. Vean que el programa País, bueno, por nombre lleva el programa País Carbono Neutro 2.0. Este año se han empezado las gestiones por parte de ellos para cambiar a programa País de Liderazgo Climático. Sin embargo, ¿verdad? Tenga el nombre que tenga, pues se trata de un esquema de reconocimientos en Costa Rica. No aplica en otros países, ni siquiera Panamá o Nicaragua, que están tan cerca, ¿verdad? No, no tiene ese sentido porque es algo propio del país. Esta parte de acá, por ejemplo, reconoce lo que es, vamos a ver, aquí hay algo para quitar esto que no estorbe. Aquí. Ahora sí, entonces esta diapositiva que es la razón de cómo se fue montando, ¿verdad? Cómo se fue gestando este programa en Costa Rica y el avance por lo menos hasta este momento. Lo último que tendríamos es que el año pasado lo último con hechos, digamos, evidenciables, porque como le decía, hay algo más que sucede en el 2026, que es migrar al programa País de Liderazgo Climático, pero oficialmente eso no ha sucedido, ¿verdad? O sea, no se han girado las instrucciones para que ya oficialicemos ese nombre y hayan requisitos específicos de ese nombre y demás. Entonces, digamos, aquí lo que sí tenemos hasta este momento es en el 2025, ¿verdad? Costa Rica participa en una cumbre internacional de cambio climático y ahí se presenta una nueva actualización de las que se llaman contribuciones nacionalmente determinadas. En inglés sus siglas son NDCs. Entonces, hasta este momento tenemos que, lo último que ocurrió es que en el 2025 se actualizan las NDCs. En el 2020, antes de eso, pues también hubo una actualización de NDCs y esas NDCs fueron por primera vez acopladas en Costa Rica o aceptadas en el 2015. Entonces, ese 2015, 2020 y 2025 se refiere a cambios en las NDCs y las NDCs están citadas dentro de los requisitos de todo este esquema que dijimos. Entonces, por eso es parte de las actualizaciones importantes. También el nombre del programa, ¿verdad? Ha cambiado varias veces porque en el 2012 nació como Programa País Carbono Neutro.
Y en el 2018, 6 años después, entonces se actualizó a Programa País Carbono Neutro 2.0. ¿Verdad? Que ese es el actual, que estamos con todos estos requisitos. Pero como le adelanto, en el 2026 ya se empezaron gestiones para uno nuevo, un nuevo nombre, ¿verdad? Entonces probablemente aquí veremos, qué sé yo, 2027, la actualización a ese nuevo nombre. Pero en lo que tenemos hasta este momento es así. Y todo el camino se empieza a recorrer en el 2007, ¿verdad? Como país, porque ahí voluntariamente Costa Rica dijo, vamos a hacer carbono neutro, vamos a ser un país carbono neutro. En el 2007 lo dijo, ¿verdad? Con una meta al 2021. Que bueno, ya pasamos el 2021 y obviamente no estamos ahí. Y ahora hemos fijado una nueva meta al 2050, ¿verdad? Aquí en el 2019, Costa Rica volvió a actualizarse y decir, bueno, hagamos un plan de descarbonización y nuestras metas hacia esa carbono neutralidad, llamado ahora el cero neto de emisiones, va a ser en el año 2050, ¿verdad? Entonces se actualiza en ese sentido. Em, bueno, el programa país lo rige la Dirección de Cambio Climático y es escrito, ¿verdad? Como tal, por muchas partes, o sea, por muchos actores, desde lo privado hasta lo público. Y es esa lista y ese documento oficial que sale a la luz pública con el nombre, ¿verdad? Del programa que corresponda. Y eso lo realiza un comité nacional, un comité consultivo, ¿verdad? Este, el programa País como esquema de reconocimientos, pues tiene 5 categorías, ¿verdad? La categoría más alta es Carbono Neutral Plus, que te reconozcan Carbono Neutral Plus. Luego está el Carbono Neutral, el Carbono Reducción Plus, el Carbono Reducción y el Carbono Inventario. Cada uno de ellos, pues, tiene sus diferentes tipos de requisitos. Lo que va haciendo es sumándose más requisitos, ¿verdad? Por ejemplo, la categoría Carbono Neutral Plus es la categoría que garantiza que usted cumple más requisitos en el esquema de reconocimientos. Em, Reglas generales de estos programas, participación todos los años, ¿verdad? Hay que estar participando y renovando todos los años. Existe un órgano de verificación, validación o llamado también OBB, ¿verdad? Que es quien recomienda y decide recomienda y la Dirección de Cambio Climático es quien decide si se otorga el reconocimiento, ¿verdad? Entonces yo necesito tener como esa buena recomendación de parte del OBB y entonces eso ayuda para que la Dirección de Cambio Climático decida y me entregue el reconocimiento. El programa como tal tiene un símbolo oficial verificable, ¿verdad? Que incluso, por ejemplo, en esta presentación yo no puedo poner porque no lo tengo, no soy acreedor de ese uso, ¿verdad? Entonces siempre hay que tener cuidado del uso de ese símbolo. Y para poderlo usar, pues debe usted estar autorizado por la DCC y pues reconocido, ¿verdad? Este, tiene requisitos administrativos y legales del programa país. Después, esto lo tramita directamente, ¿verdad? Con la DSC, como por ejemplo certificados de estar al día con la caja, personerías jurídicas, cédulas de la persona representante general o legal, permisos sanitarios de funcionamiento, certificación de que usted está al día con sus impuestos y una declaración jurada. Todo esto tiene que estarse renovando, ¿verdad? A las organizaciones dentro del programa. El mismo programa hace el llamado a normas, ¿verdad? En el contexto costarricense, normas de INTECO, la INTB 5 y la 14064. ¿Por qué? Porque estas normas son reglas para aspectos específicos del programa. La 14064 es la norma que pone las reglas de cómo hacer un inventario y un informe, ¿verdad? Su nombre formal es cuantificación e informe de emisiones y remociones. Entonces, es las reglas para hacer el inventario y el informe, las dos cosas. Mientras que la INTV 5 es un poquito más amplia porque es las reglas para demostrar carbono neutralidad. Todos los que quieren demostrar carbono neutralidad, ¿verdad? Tienen que seguir la INTV 5. Y esto, pues entonces, el programa País lo aprovecha como un recurso existente, ¿no? En Costa Rica, ya que estas normas existen, y entonces el programa País dice, bueno, los requisitos para esto van a ser el cumplimiento de estos puntos de las normas, ¿verdad? Entonces, eh, tienen que entenderse que son documentos aparte, pero que están dentro de lo que el programa País solicita.
En un inventario, ¿verdad? Según requisitos, no de la norma, sino del programa país, debe tenerse en cuenta. Luego, cuando ya nos vamos a estudiar la norma 14.064-1, nos damos cuenta de que esto, el programa país lo reitera, ¿verdad? Pero bueno, hay algunos temas importantes. Entonces, nos dice, bueno, la organización tiene que tener claro cuáles sus límites organizacionales, pero además, por obligación, tiene que utilizar un enfoque de control operacional. ¿Verdad? Esto es un requerimiento explícito del programa país. La norma, aunque ahorita vamos a ella, la norma permite, ¿verdad?, que usted haga otros enfoques diferentes al enfoque operacional. Pero en realidad el programa país, si usted quiere el reconocimiento de la Dirección de Cambio Climático, tiene que limitarse a este. Aunque la norma permite otros, no los puede usar porque el programa país solicita ese. También algo parecido pasa con los gases a reportar. La norma pide unos cuantos gases menos, como dos o tres, pero el programa país pide estos, ¿verdad? Entonces usted tiene que asegurarse que si dentro de sus fuentes se genera alguno de estos gases, está obligado o obligada a reportar, ¿verdad? Ese reporte es obligatorio. También en los factores de emisión, ¿verdad? Existe una jerarquía. Deben usarse los factores de emisión propios de Costa Rica, los que el IMN publica. Luego, si no existe el factor de emisión de eso, pues entonces nos vamos al IPCC. Y después, si en el IPCC no existe, entonces ya puedo pensar en alguna otra bibliografía que sea confiable, que tenga un respaldo científico. Y finalmente, una naturaleza de los datos, que los datos sean históricos, que exista un año natural, que exista una antigüedad de máximo 2 años. O sea, estamos en el 2026, entonces las auditorías que podríamos estar haciendo sobre inventarios e informes o declaraciones, ¿verdad? De carbono neutralidad tienen que ser máximo el 2024, si no, no se las va a aprobar la DSC. O sea, solo podemos quedarnos rezagados un añito, ¿verdad? Entonces, 2026 debería estar sucediendo la auditoría de 2025 en el mejor escenario. Y en el escenario un poquito atrasados, la auditoría de 2024, ¿verdad? Pero no puede ya en el 2026 auditarse 2023, eso ya no se puede. Regla del programa país. En el caso del sector eléctrico hay unas reglas específicas, pero ahorita no va a ser de interés porque nos puede confundir. Pero digamos, si usted es una empresa generadora, tiene unas reglas ahí distintas o adicionales o específicas. Y si usted es una empresa distribuidora de electricidad, otras. Lo que pasa es que eso solo les aplica a ese tipo de empresas, ¿verdad? Las que sean generadoras y distribuidoras. También el programa País incorpora, ¿verdad? Una clasificación del tipo de empresa. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes llenan una solicitud para el OBB, que les haga el proceso de verificación, entonces tiene que decirse ahí qué tipo de empresa es la suya, ¿verdad? Si A, si B, si C o D. Empresa o bueno, el nombre que se usa es organización, ¿verdad? Porque la organización este, es más amplio, ¿verdad? Por ejemplo, como en el caso de ustedes, que no necesariamente es una empresa. Entonces, las organizaciones se clasifican como A, B, C y D. La A es la organización de menos complejidad y la D es la organización de más complejidad, ¿verdad? Esto también es del programa País. Em, pues ya viendo las categorías, las 5 categorías, entonces hay que empezar a hablar de la categoría que está más abajo, el carbono inventario, ¿verdad? Y ahí vamos a ir subiendo, conociendo un poco sobre los requisitos que el programa País nos pone, ¿verdad? Entonces, en la categoría carbono inventario, usted va a someter a reconocimiento un inventario. Significa que usted cuantifica sus emisiones, ¿verdad? No se le pasan ahí desapercibidas, sino que usted sabe cuáles son y cuánto dan cada una de ellas. Y este, usted las incorpora, ¿verdad? En un carbono inventario. Este carbono inventario, entonces, usted lo tiene que hacer, esa cuantificación, lo que llamamos el inventario de emisiones, ¿verdad? Generalmente consolidado en un archivo de tipo Excel. Además, pide cumplimiento de requisitos de las normas 14.064-1 e INTV5. Hay algunos requisitos que no le va a aplicar porque
ambas normas piden cuestioncillas, digamos, en términos de la carbono neutralidad, como compensaciones o reducciones, una más amplia que otra, ¿verdad? En esas cuestiones de mitigación. Y en una categoría carbono inventario, el programa país dice eso no se hace, ¿verdad? No se compensa y no se reduce. Entonces, esos requisitos de las normas, pues obviamente quedan excluidos porque no le aplican a lo que usted está pidiendo. Una vez que usted tiene su inventario, su información cuantificada, el programa país le solicita a usted obligatoriamente que un OBB llegue a verificar, ¿verdad? Hacer el proceso de verificación, validación. Este, ese proceso tiene que ser, según los requisitos del programa país, ¿verdad? Un organismo acreditado por ECA. Entonces, en el país son pocos, o sea, ya no puedo ser yo, ¿verdad? El que haga un proceso de ese estilo, sino que tiene que estar mediado por un organismo verificador validador. Y eso es alguien que es acreditado por ECA. ECA revisa y lo acredita, ¿verdad? También se somete a un proceso, por decirlo sencillo, de auditoría. Nada más que el nombre formal es acreditación. Entonces, ese requisito de que un OBB le haga a usted una auditoría es un requisito que el programa país se lo pone, ¿verdad? Entonces, año a año, yo hago mi inventario y tiene que revisármelo un OBB. Y cuando ya usted cumplió esos pasos, entonces tramita todo, ¿verdad? Ante la DCC, sumando los requisitos administrativos que tiene el programa. Ok, si usted lo que quiere es un reconocimiento más allá, estamos hablando del el siguiente eslabón, que es la carbono reducción. Aquí cumpla todo lo anterior, ¿verdad? Es decir, haga el inventario, revíselo y súmele estos otros requisitos, que son estos de acá. El informe de gases de efecto invernadero tiene que incluir detalle de las reducciones, porque en el inventario no hay reducciones, aquí sí. También un plan de gestión de reducciones, que es requisitos de las normas. Y ahora sí, presente toda la información, ¿verdad? Que incluya eso de acá, presente toda la información ya verificada por un OBB, de nuevo toda la información, incluido lo administrativo. Reducción Plus, los mismos requisitos anteriores, pero cumpla al menos uno de estos 6 casos y le habilita 6 casos, ¿verdad? La norma. Y una condición adicional obligatoria. Estos 6 casos más la condición adicional obligatoria son aplicables para la condición plus. Entonces, tanto en el eslabón de carbono reducción plus como en carbono neutral plus, siempre tendremos, ¿verdad? El requerimiento de este, alguno de estos 6 más una condición. Las casos y las condiciones explícitas son amplias, son muy grandes, están escritas en el programa país, ahí se pueden ir a consultar. Una breve resumen de cada uno de ellos es, por ejemplo, un caso llamado el caso uno es que usted durante el periodo que está revisando, ¿verdad? Entonces haya reducido 7,5 o más que eso, ¿verdad? En sus proyectos de reducción. Un caso 2 es que usted haya generado reducciones, pero no en su organización, sino completamente afuera de su organización. Usted haya ayudado a hacer acciones, ¿verdad? Usted haya ejecutado acciones para otras organizaciones y hayan logrado reducciones iguales o mayores a ese 7,5 también. ¿Verdad? Entonces no reducirlo usted, sino que lo reduzca a alguien fuera de usted y que usted es quien ha hecho acciones para que se lograra esa reducción. ¿Verdad? Entonces yo le ayudé. Em, Número 3 es que usted participe dentro de lo que se llama Alianza para la Acción Climática. ¿Verdad? Si existe un documento que garantiza que usted está ahí adentro en el periodo que está sometiendo en revisión, entonces eso ya es un caso cumplido. El número 4 es que usted, si tiene bosque, ¿verdad? Y puede hacer una remoción, entonces que aumente en 20% esa remoción.
Si no es el caso, entonces usted compensa, entonces digamos que sus compensaciones para ese periodo que estamos revisando, usted haya logrado igualmente un aumento de 20% en las compensaciones. Entonces usted compensa 20% más de lo que es su inventario. Y luego el programa de compras que priorice a los proveedores con reconocimiento del programa país, ¿verdad? Si usted tiene escrito y ejecutado un programa de compras que dice que si tiene la oferta de tres proveedores y solo uno de ellos tiene reconocimiento del programa país, usted le compra ese, ¿verdad? Entonces, eso también es un caso. Y finalmente, el último caso es una hoja de ruta científica alineada con las NDCs hacia el 2050. Estos 6 casos son los casos que usted debe cumplir, más alguna condición adicional de varias que nos solicitan. Entre ellas es, entonces, siempre un caso más una condición, siempre son dos, ¿verdad? Y en las condiciones hay que usted tenga un certificado o 14.001 o 50.001 o ambos. Que usted apoye económicamente a una ONG que se encuentre dentro de una lista que usted descarga de la ADCC, ¿verdad? En la ADCC hay ONGs ahí y entonces encuentre esa ONG en esa lista y si usted lo apoya, entonces también es una condición para Plus o fomento de participación de proveedores en el programa País. Si se demuestra, usted tiene que demostrar que usted fomenta que sus proveedores estén dentro del programa País. Luego, la ruta 4 que es la carbono neutral. En ese caso, tenemos entonces que se requiere todo lo anterior, excepto lo plus, ¿verdad? Todo lo anterior, que era reducción, ahí fue donde nos quedamos en la estampa, y usted además tiene que compensar. Entonces ya no solo hay que reducir, sino también hay que compensar. Las compensaciones son reguladas por este programa país, ¿verdad? Entonces, solo se pueden comprar créditos de carbono de cierto tipo. Por ejemplo, las que vende Fonafifo, que son muy comunes, ¿verdad? Esas unidades son llamadas unidades costarricenses de compensación y el programa País las permite, porque obviamente es Fonafifo también alguien pues del país, ¿verdad? Y luego, pues también usted podría comprar créditos de carbono con lo que se llaman CERS o BERS, ¿verdad? Los CERS son llamados Certified Emission Reduction y los otros Voluntary Emission Reduction. Esos otros tipos ya no los puede usted tramitar en FONAFIFO. Entonces, tiene que tramitarlos con algún otro ente y ya en Costa Rica, digamos, bueno, puede estar instalado en Costa Rica, pero no pertenece al gobierno de Costa Rica. Entonces, el programa País pone requisitos de eso, ¿verdad? Tienen que ser proyectos regionales, tienen que ser generados en los últimos 5 años, tiene que haber permanencia al 2050. De hecho, esos de Latinoamérica ya tiene una lista de requisitos que usted tiene que asegurarse que cumplan para no tener un problema. Y en la Neutral Plus, pues entonces también lo anterior, que entonces hay que compensar, ¿verdad? Y como es Plus, pues una de los 6 casos más el adicional. Hasta ahí, Magdalena, ¿alguna duda o estás clara? Sí, hasta acá vamos bien. Vamos bien. Tal vez, bueno, tengo una inquietud, pero creo que la podemos ver ya al puro final, don Álvaro. Bueno, anótela para que no se nos olvide, ¿verdad? Eso Sí, sí. no, no. Ok, listo. La verificación, ¿verdad? Y tiene una vigencia y un ciclo en el programa país, así se anuncia, ¿verdad? Entonces, cuando usted hace la primera vez, se llama verificación inicial y después el programa país le llama año impar y año par, ¿verdad? Entonces, en año impar, la idea es que haya una revisión un poco más profunda y en año par, un poquito más ligera. Em, Esto lo tiene que tomar en cuenta el OBB que le revisa a usted, ¿verdad? Si es revisión de año par o de año impar, porque entonces esa es la diferencia. Cada vez que ganamos un reconocimiento, pues es válido por un año y entonces lo renovamos al año siguiente.
los requisitos que dijimos, ¿verdad? Entonces hacen que podríamos estar variando entre categorías. Por ejemplo, si yo logré un carbono neutro plus para el año 2025 y estoy en el año 2026 y no logré los requisitos, ¿verdad? Entonces ahora voy a caer al de carbono neutro, por ejemplo, un escalón abajo. ¿Verdad? Puedo estar variando entre categorías y viceversa, ¿verdad? Si yo hice algo un poquito adicional, entonces me merezco que ahora me reconocen un poco más arriba. Eso siempre hay que estar al tanto, ¿verdad? Porque son las solicitudes que se van a tener. Los organismos de validación verificación son entes acreditados por ECA. Ellos, como tal, tienen que garantizarse el cumplimiento a otras normas, como la 14.064-3, la 14.065 y la 14.066. O sea, ECA les revisa a los organismos de verificación validación que eso lo cumplan, ¿verdad? También, pues, ellos trabajan, ¿verdad? Con un nivel de aseguramiento del 85 al 95%. Entonces, eso es lo que significa que cuando se hacen las auditorías, hay muestreos, se revisan todas las fuentes, ¿verdad? Porque se debe garantizar ese nivel de aseguramiento. Es decir, es un poquito más riguroso, porque yo puedo hacer un proceso de revisión que no sea por un organismo de verificación validación, ¿verdad? Entonces, no necesita quien haga mi proceso de revisión ni ser acreditado por ECA, ni normas, ni nivel de aseguramiento. Y eso es entonces a lo que llamamos usualmente una auditoría interna, ¿verdad? Pero vea que el programa país lo que te solicita es la auditoría externa y esa tiene que ser por OBB. Ese es el requisito. El OBB no da un certificado, no da, ¿verdad? Lo que da es lo que se llama una opinión de verificación. Entonces, esa opinión que suele estar consolidada en un informe, ¿verdad? Entonces, es la que se presenta a la DSC. La DSC revisa que sea una opinión satisfactoria, ¿verdad? Y ya se puede tramitar. Entonces, bueno, pues tendríamos una ruta que tiene una eh, o sea, una estructura, digamos, de unos requisitos un poquito más básicos a unos un poquito más gruesos, ¿verdad? Dependiendo de la categoría. Neutral Plus está en la parte más arriba, entonces deberíamos cumplir con el grueso de los requisitos de todo el programa. Y ahí para abajo vamos restando algunos o en viceversa, ¿verdad? Si empezamos en inventario y vamos sumando algunos para ir a la parte más alta. Em, entonces, bueno, pues este programa país lo que se debe decir es que nos da la necesidad, ¿verdad?, de los requisitos en términos generales. Y ya mencionó que necesitamos, eh, ya mencionó que necesitamos. eh, Ir a darle cumplimiento a estas normas. Y por eso la siguiente lo vamos a ver, ¿verdad? En otras dos presentaciones, una para cada una de estas normas. Esta que estábamos, ahí termina. Entonces ya voy a aperturar otra sobre estas normas. Sí, bien. Permíteme un segundo, Magdalena. No se preocupe. Tengo que dar un avisito aquí, nada más, un mensaje. Sí, mm, está bien. Ahora sí. Entonces, vamos a ver los requisitos de la 14.064-1.
Esa norma, como adelantábamos, es la norma la para que dicta las pautas para que usted haga un inventario y lo informe, ¿verdad? Haga el informe. Esta presentación, digamos, no corresponde a una transcripción de la norma ni te da la norma, ¿verdad? Es importante que usted tenga la norma. Eh, Cuando una norma tiene al inicio INTE, significa que fue un trabajo que realizó INTECO, ¿verdad? La norma como tal es un trabajo que realizó INTECO. Y también es importante decirlo porque, digamos, yo no puedo, pues, transmitir ese material, ¿verdad? Así, sin permisos. Entonces, aquí lo que hay es una interpretación, ¿verdad? De lo que la norma dice y ya para ver los requisitos propios, explícitos, pues hay que acceder a la norma. Em, la norma se llama cuantificación e informe de emisiones y remociones GEI a nivel de organización, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver requisitos para eso. Una primera parte de la norma, pues es una introducción y un contexto de ese tema, ¿verdad? Ese tema específico. La norma está dentro de entonces un esquema, un sistema, ¿verdad? Nacional en Costa Rica que involucra tres cositas. El programa país, ¿verdad? Que fue el que ya leímos, e involucra la norma INTE ISO 14064-1. ¿Por qué? Porque el programa país así lo menciona, ¿verdad? Usted tiene que cumplir esa norma. Estamos aquí y nos faltará una más que ahorita vemos, que es la INTE B5. Este, Es necesaria entonces porque es mencionada por el programa País. Hay otro detalle interesante, cuando en la norma INTV5 que fue creada en Costa Rica, ahí también hace mención a que se cumplan cosas o requerimientos, digamos, de esta, ¿verdad? Cuando estamos en INTV5 también hace mención acá. El programa País lo creó un comité de consultores, como dijimos, ¿verdad? Atrás, privados, públicos, un comité de personas grandes. Y la norma también la crea un comité, la INTV5, ¿verdad? Entonces, en el contexto de Costa Rica, entonces por eso es que se nombra esta, que es una norma que sí, al llevar INTE al frente significa que la publicó INTECO, pero es una norma que al llevar también ISO significa que su creación original fue en ISO, ¿verdad? Y de ahí ya INTECO la adopta para Costa Rica, pero su creación es de ISO y entonces significa que tiene un consenso de muchos países, ¿verdad? ISO es internacional, entonces la creación de la norma ISO 14064-1 es una creación de un comité de personas de diferentes países, un comité internacional. Esa norma, la 14064-1, es una norma que no menciona, por ejemplo, dentro del cuerpo de ella, usted no va a encontrar ahí que diga se debe cumplir con el requisito del programa país. O sea, ni siquiera va a mencionar al programa país, ni tampoco a la norma, por ejemplo, INTV5, ¿verdad? En esta norma no pasa porque es una norma neutral a esas situaciones. Está dentro de toda una familia de normas que recientemente, ¿verdad? El año pasado se publica la última, que es la 14068-1, que se llama Transición a Cero Neto. Y esa norma permite demostrar carbono neutralidad a organizaciones. Entonces, la 14068-1 hace lo mismo, por decirlo así, entre comillas, lo mismo que la INTV5, que es para demostrar carbono neutralidad, que es la que vamos a estudiar después. Pero es una norma internacional, la 14068-1. Entonces, en Costa Rica también decíamos qué va a pasar. Se va a tirar a INTV5 a la basura y viene 14068, ¿verdad? No va a ser tan así. El programa País de Liderazgo Climático, que sería el nuevo nombre que tendríamos, ¿verdad? Aunque no lo han publicado, ya este año sí nos dieron capacitaciones voluntarias, de estar ahí, ¿verdad? Y aunque los requisitos no están públicamente todavía disponibles, pues sí se nos dijo, ¿verdad? Habrá la posibilidad de que quienes están en el esquema de 14064 con INTV5, este que estamos estudiando hoy, sigan estando ahí y habrá posibilidad de que si usted quiere 14064-1 con 14068-1, se pase a ese otro, ¿verdad?
Entonces va a tener esos escalones y esos reconocimientos van a estar si usted hace por este lado o si usted hace por este lado. O sea, se va a ampliar la cantidad de reconocimientos en el país. Ya no van a ser esos cinco de carbono inventario, reducción y neutralidad, sino que van a ser esos cinco más otros que son para quienes sigan este otro camino, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Ujú. Ajá. Ok, entonces, esta norma como tal, ¿verdad? Es una norma que nos va a solicitar cuestiones de documentación, o sea, que mantengamos documentado en nuestra organización. Y también en muchas ocasiones nos va a pedir explicaciones y justificaciones. Habrá en la norma hay una sección, ¿verdad? De objeto y campo de aplicación. Resumidas cuentas, se trata de las reglas, ¿verdad? Para que usted haga su inventario y su informe de emisiones, como lo hemos venido repitiendo desde el inicio. Em, También, como relacionado a eso, de hacer el inventario y el informe, pues algunos otros temas, por ejemplo, como eh, la verificación, ¿verdad? Entonces, algunas reglas de verificación. Si bien esta norma no pide, por ejemplo, la verificación externa, o sea, la verificación de OBB, ¿verdad? Porque eso es un requisito del programa país. Pues sí habla de algunas buenas prácticas en estos sentidos, en los sentidos de verificación. Entonces, vamos a estudiarlo por ahí. Tiene una definición de términos, ¿verdad? La norma define términos relativos a los gases de efecto invernadero que acceder ya a sus definiciones, pues sería reproducir su contenido. Por eso no la he puesto, pero sí, son definiciones que igualmente si las anotamos, por ejemplo, fuente de Hey y lo buscamos ahí en el buscador de Google, ya es algo bastante consensuado, ¿verdad? A nivel internacional. Entonces se puede, aquí en la norma tendríamos la definición formal, pero usted podría llegar a definiciones no necesariamente iguales a esas, pero que por supuesto son lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, una fuente de Hey, un sumidero, una emisión directa e indirecta, un factor de emisión, un reservorio. eh, Potenciales de calentamiento global y también dióxido de carbono equivalente, ¿verdad? Todo eso son conceptos definidos formalmente en la norma, necesarios para conversar en el mundo de la carbono neutralidad, ¿verdad? Entonces, sobre todo en los procesos, ¿verdad? De auditorías, quien llegue a revisarte, ¿verdad? Es una persona que te va a hablar en ese lenguaje técnico porque es el tema específico, ¿verdad? Entonces, vamos a decir, hablemos de las fuentes de gases de efecto invernadero, ¿verdad? No vamos a decir, hablemos de lo que a usted le produce un gas de efecto invernadero, ¿verdad? No, tiene un nombre concreto que es fuente. Entonces, eh, los términos y definiciones en la norma son importantes porque luego las redacciones de ella vienen en esos términos. Entonces, cuando usted está interpretando unos dos párrafos, ¿verdad? Por ejemplo, entonces viene llena de ese lenguaje técnico y hay que saber entonces qué me está diciendo. También, datos de actividad, datos primarios, datos secundarios, inventario, datos específicos del lugar, año base e incertidumbre, ¿verdad? Cuando ya estamos hablando sobre todo el inventario, ¿verdad? Por ejemplo, las facturas son un dato de actividad, ¿verdad? Por ejemplo, don Harold, Hola Harold, aquí estamos ya avanzando. Entonces, bienvenido. Hola, buenos días, estimados. Espero estén muy bien. Buenos días. Gracias. Ok, entonces, por ejemplo, las facturas de electricidad, ¿verdad? Corresponden a lo que en la norma, en su definición, pues es un dato de actividad, ¿verdad? Los litros de un combustible, por ejemplo, entonces, a la definición que da la norma, ¿verdad? Corresponderá a lo que es un dato de actividad. Y existen los datos primarios y secundarios, ¿verdad? Dependiendo de dónde proviene la información, pero eso es un poquillo más irrelevante. Em, los datos de actividad son importantes mencionar o sea, obtener el conocimiento de ese término porque generalmente cuando voy a cuantificar una fuente, lo hago con un modelo de cuantificación y ese modelo es multiplicar el dato de actividad por un factor de emisión, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de dato de actividad se refiere a eso,
a las cantidades de lo que primordialmente usted resguarda, ¿verdad? Para sacar la emisión de una fuente. También algo que se revisa últimamente, ¿verdad? Es, tal vez anteriormente no con tanta frecuencia, pero ahora sí, todo lo que tiene que ver con emisiones biogénicas, ¿verdad? Entonces, las emisiones biogénicas provienen de lo que se define como biomasa. Eso es un término universalmente definido, ¿verdad? La biomasa, que proviene de materia viva, ¿verdad? Materia que tiene carbono. Y entonces se clasifican las emisiones como biogénicas, antropogénicas o biogénicas no antropogénicas, ¿verdad? Esa palabra antropogénica es lo que el hombre, el ser humano, interviene o no, ¿verdad? Entonces, una emisión biogénica significa que viene de la materia viva y antropogénica que es a causa de las actividades del ser humano. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, quemar madera, ¿verdad? Entonces, una madera, un trozo de madera, una rama, viene de materia viva que tiene carbono, ¿verdad? Entonces es una biomasa, la rama. Al yo quemarla, genera una emisión, ¿verdad? Por la combustión y quien la está quemando es un ser humano. Entonces, se clasificaría en una emisión biogénica antropogénica, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, si por ejemplo un lago, ¿verdad? Tiene algún tipo de animal que dentro de su proceso, por ejemplo, de respiración, genera dióxido de carbono, ¿verdad? En el lago. Entonces yo digo, ahí viene una emisión biogénica porque es a partir de ese pez que está respirando, que también tiene carbono, que también es material vivo, ¿verdad? Eh, Tiene carbono en su constitución y no tiene una intervención del ser humano, ¿verdad? La respiración de ese pez no interviene el ser humano, así que no antropogénica, ¿verdad? Entonces, de ahí esa clasificación de si interviene o no el ser humano y de si viene de materia orgánica, ¿verdad? Entonces, ahí se refiere o todo eso está relacionado con la biomasa y está relacionado a lo que llamamos emisiones biogénicas. No sé si queda claro. Sí, sí queda claro, don Álvaro. Ajá, Muy perfecto. bien. Del biogénico, realmente lo que se diferencia muchas veces es la emisión directa del dióxido de carbono, porque luego, por ejemplo, ese pez, no sé si al respirar genera, además de dióxido de carbono, genera metano, ya ese metano, digamos, se cuantifica, pero no es un metano que se hable de todo este origen biogénico y demás, o sea, se suma al inventario y listo. Cuando yo quemé la madera, si yo generé metano, ¿verdad? Entonces, ese metano lo sumo en el inventario, pero ya no lo clasifico como biogénico, ¿verdad? El biogénico es una etiqueta para el dióxido de carbono. Entonces, tendríamos que cuantificar directo el dióxido de carbono que se genera por esas actividades. Esto no se suma en la lista del inventario, ¿verdad? Sino que se entrega el resultado, pero aparte, en otro cuadrito o en un párrafo, se entrega aparte, ¿verdad? Lo biogénico. También vea que todavía estamos en definiciones, ¿verdad? Entonces, hay definiciones importantes como límites de organización y límites del informe, porque son cuestiones importantes que definen el alcance, ¿verdad? De lo que usted está haciendo. Las, eh, las definiciones formales de esto, pues hay que consultarlas en la norma, pero básicamente en la organización en los límites de la organización, es ahí donde el programa país ponía el requisito de que hubiera un control operacional, ¿verdad? Un enfoque de control operacional. En la norma, los límites de organización se pueden definir con tres enfoques de control, no solo el operacional. Pero es indiferente porque para nosotros, ¿verdad? Porque el programa país solo me permite que sea el control de enfoque operacional. Entonces, tengo que elegir eso de esa sección y además ahí describo muy clarito, ¿verdad? Todas las instalaciones físicas de lo que yo estoy incluyendo en el reconocimiento que quiero que me den, ¿verdad? En límites de organización. Y en los límites de informe, pues básicamente es la lista de todas las fuentes que están en su inventario. No puede pasar, por ejemplo, que en el inventario de Excel hayan 10 fuentes y en la sección donde usted escribe sus límites de informe hayan 5. ¿Verdad?
lo que hay en el inventario tiene que haberse declarado en los límites de informe. Parte responsable de la norma lo define, ¿verdad? Y siempre será relacionado a las personas responsables de crear todas esas declaraciones, toda la información, usuarios previstos, las organizaciones, ¿verdad? Hacen su cuantificación y sus declaraciones con el fin de satisfacer requerimientos de un usuario previsto, ¿verdad? Si son sus clientes, ¿verdad? Entonces queremos tener transparencia con los clientes, que sepan que somos categoría carbono inventario y todo eso así, ¿verdad? Entonces, usted tiene que tener claro quién es el usuario previsto y por el cual usted está haciendo esas acciones. La norma pues genera una base de toda la escritura de requisitos en principios, ¿verdad? Aunque no los podemos pues definir aquí explícitamente, pues por lo menos para tener una idea son cinco los principios en la norma: pertinencia, integridad, coherencia, exactitud y transparencia. O sea, la norma se basa en que respetemos estos principios, ¿verdad? Entonces hay que tenerlos siempre presentes. Como les adelantaba, pues entonces en la parte de los límites, ¿verdad? Existen los límites de organización y los límites de informe. Entonces, en los límites de organización me enfoco en lo físico, en las instalaciones que estoy llevando a la declaración, y en los límites de informe me enfoco en las fuentes, en las emisiones y remociones, ¿verdad? La norma lo aborda de esa manera. Los enfoques de consolidación, como les decía, existen varios. Por ejemplo, el control operacional, control financiero y participación de capital. Pero entonces nos obliga la norma a solamente, nos obliga, perdón, el programa país a solamente escoger el control operacional. Y eso significa que entonces usted tiene que reportar todo lo que es lo que usted tiene un control, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo el control de encender y apagar, ¿verdad? Entonces, eso lo tengo que reportar porque es control operacional. Si tengo el control de poner los horarios, tengo el control de echar la gasolina que le voy a agregar, tengo el control de comprar 10 o 20 resmas de papel, o sea, esa parte entonces debe estar obligatoriamente ahí ingresada. Em, Hay reglas, ¿verdad? Como que esté coherente con el usuario previsto, por eso lo defines, que tenga incluidas, ¿verdad? Sus fuentes, sus sumideros, si es que existen. Si hay instalaciones compartidas, entonces tiene que estar bien claro, ¿verdad? ¿Qué se comparte y qué corresponde a un caso y qué corresponde al otro, ¿verdad? Entonces, esas situaciones tienen que estar claras. Em, En límites de informe, recordemos que es la lista de todas las fuentes que estarán dentro del inventario, ¿verdad? Entonces, tienen que estar ahí las emisiones directas, ¿verdad? Si existen. Además, tienen que reportarse desagregadas los totales de la categoría de emisiones directas, pero por tipo de gas, ¿verdad? Que se solicita. Aquí la norma da unos tipos, es lo que le decía, pero luego el programa país agrega unos tipos de gases adicionales. Entonces, eh, resulta que aquí esta lista que está en la presentación son todos los gases, no solo los de la norma, sino los del programa país, ¿verdad? Porque como vamos a ir a someter la información al programa país, pues entonces hay que reportar todos estos tipos de gases si usted los tiene en su inventario, ¿verdad? Entonces, no se le puede escapar alguno si está dentro de su inventario. Emisiones indirectas. Las emisiones indirectas se incluyen en la norma dependiendo de un proceso que usted va a ejecutar, ¿verdad? Que se llama un proceso de significancia. Entonces, usted primero define unos criterios de significancia, luego hace su lista de las fuentes y posteriormente las somete a los criterios, evaluándolas ahí, ¿verdad? Y las que le den significativas, entonces es así, las cuantifica, ¿verdad? Eso lo pide la norma. Entonces necesitamos seguir esos pasos. Hay algunos, la norma sugiere algunos criterios, ¿verdad? Como magnitud, volumen, nivel de influencia, acceso a la información, exactitud de los datos, riesgo, oportunidad, orientación del sector, pero no son los únicos, porque son criterios que usted puede someter, ¿verdad? Entonces, aquí en la lista que recomienda
norma podríamos sumar más criterios. También, ¿cómo es ese proceso? Entonces, en un tipo de esquema, pues sería de esta manera, ¿verdad? Según el usuario previsto, entonces eso debería tenerlo usted como una base para definir los criterios. O sea, los criterios que usted define deberían estar respondiendo a las necesidades del usuario previsto. Cuando ya tiene los criterios, entonces la lista de fuentes las evaluamos y finalmente esos criterios se aplican y nos dan un resultado de si son o no significativas. Además, las emisiones indirectas están dentro de una lista de categorías que van de la 2 a la 6. Las emisiones directas son la categoría uno en la norma, así lo define. Y luego están las demás categorías. En la categoría uno entonces las directas, y luego vendrá la categoría 2 para salvaguardar solo para los aspectos de las fuentes que tengan que ver con electricidad, nada más. La categoría 2 electricidad. La categoría 3 es transporte. Todo lo que tiene que ver con transporte y es indirecta, se suma ahí. La categoría 4 son los productos que la organización compra y utiliza y generan emisiones. La categoría 5 serían los productos que el cliente, por ejemplo, me compra a mí y al cliente le generan emisiones. Y la categoría 6 otras fuentes que no calcen en alguna de las categorías de la 2 a la 5. Aquí lo importante es que antes, mucho antes del 2021, se hablaba de alcances uno, 2 y 3, ¿verdad? El alcance para emisiones directas, el alcance uno, el alcance 2 para electricidad y el alcance 3 todo lo demás indirecto. La norma no llama las cuestiones así. Su vocabulario técnico especial o específico es categorías, ya no son alcances, ¿verdad? Y ya no son alcances uno 2 y 3 sino categorías desde la uno hasta la 6. Así así se llaman las emisiones. Dobles contabilidades, ¿verdad? Eso es algo que puede existir y hay que tener cuidado. Entonces, si una organización está dentro del programa país, yo debo estar al tanto, ¿verdad? Porque si yo reporto lo mismo que esa organización está reportando, entonces eso dentro del programa país se llama una doble contabilidad. Siempre debo estar al tanto de que lo que yo reporte no sea una doble contabilidad. Sobre todo, el cuidado acá, sobre todo, es en las emisiones indirectas, ¿verdad? Porque las directas son mías. Eh, Luego, cuando ya en la cadena metemos a otros actores, entonces ahí vienen algunas indirectas y entonces tengo que darme cuenta si la que yo estoy como indirecta reportando, alguien más la reporta, por ejemplo, ¿verdad? Al programa país. Eso es lo que queremos decir con eso, ¿verdad? Porque si los dos estamos reportando el programa país, entonces estamos reportando 100 toneladas yo y 100 toneladas usted, entonces al programa país se le reportan 200 toneladas. Debería de solo reportarse 100 toneladas, o la reporta usted o la reporto yo. Es una cuestión de ponernos de acuerdo, ¿verdad? Hay ocasiones que no aplican, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el inventario de ustedes para ese periodo 2025, pues por las emisiones que se están declarando, pues esto no es un tema, ¿verdad? Identificaciones de fuentes y sumideros, ¿verdad? La norma nos habla sobre que necesitamos identificar los fuentes y sumideros. Es como el ejercicio que fuimos a hacer, ¿verdad? Recorridos, sentarnos con las personas de los procesos para entender cómo las identificamos, si existe alguna que tal vez no estemos viendo. Y después de toda esa sección de identificar, entonces ahora sí los requisitos de cómo cuantificarlas, ¿verdad? Entonces, y una vez identificadas todas las fuentes, entonces seleccionamos un enfoque o un modelo para cuantificar. Lo más habitual es agarrar el dato de actividad, digamos litros, multiplicar por un factor de emisión y ya tengo las emisiones. Cuando yo tengo eso para todas mis fuentes, lo coloco en un lugar ordenado que se va a llamar el inventario. La norma dice, tenga un inventario de año base. Es como la primera vez que usted participa, ¿verdad? En esa cuantificación. La primera vez que usted hace la cuantificación, se va a llamar un año base.
Ok, los modelos de cuantificación están basados generalmente en los factores de emisión, ¿verdad? Entonces, eso es algo importante que vamos a ver por acá. Sobre el año base, entonces la norma siempre nos dice, bueno, es un periodo, perdón, histórico que se va a tener de referencia para poder estar comparando, ¿verdad? Entonces, si yo entré al programa en el 2012 y ya estamos 2026, tendría 14 años de ir viendo cómo evolucioné, ¿verdad? Subí, bajé emisiones. La idea, obviamente, es ir al carbono neutro, entonces ir bajando las emisiones que genero. Em, pero esto puede implicar que en algunas ocasiones pues necesite cambiar el año base, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se suman nuevas fuentes, entonces es importante, que es de hecho lo que está pasando en el caso de ustedes, ¿verdad? Entra una nueva fuente, aunque es indirecta, pero que es muy importante, tiene muchas toneladas comparado a lo que se venía reportando, y entonces es importante que ya la comparación con lo que fue el año base original no tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque aquí entra una fuente y esa fuente es muy grande. Entonces, si yo comparo con lo que originalmente tenía, va a decir, "Ey, usted no hace esfuerzos por bajar, sino que subió un montón, ¿verdad?" Pero es que esa subida fue a causa de una inclusión de una nueva fuente porque las condiciones cambiaron. Entonces, de hecho, ¿verdad? Aquí la norma nos dice, si existe un cambio estructural, por ejemplo, unos límites de informe, o sea, en la cantidad de fuentes que usted está poniendo, entonces eso es un motivo válido para o hacer un recálculo o bien cambiar el año base cuando el recálculo es muy difícil de hacer, ¿verdad? Que es el caso de nosotros. La fuente, digamos, es los, el traslado de colaboradores de la casa a la organización, ¿verdad? Y entonces ese traslado que se está haciendo casa organización es un traslado que yo en el año base anterior que tenía no puedo hacer una encuesta diciéndole a la gente, recuérdese hace 5 años, que es el año base anterior que teníamos. ¿Cómo se traslada usted? ¿O es lo mismo? ¿Verdad? Incluso hay colaboradores que tal vez ya no estén, la planilla pudo haber crecido y todo eso debería considerarse en un recálculo de año base. Es un trabajo muy grande, muy importante y entonces, pues la verdad no se puede ejecutar, ¿verdad? Con los recursos actuales. Entonces se dice, bueno, hagamos un cambio de año base porque es un motivo, un motivante, ¿verdad? Para hacer el cambio. Cuando son cuestiones un poquito más pequeñas, por ejemplo, me encontré que el año base que estoy declarando es este y existe un error y ese error es de 5%, bueno, y ya lo corregí, entonces yo puedo presentar lo que se llama un recálculo del año base. Ahí sigue estando el año base y con respecto a los archivos históricos que tengo, digo, ay, tuve que hacer un recálculo porque me encontré este error y este error implica, ¿verdad? Este pequeño cambio. Entonces lo recalculé. Y entonces ya no son las 100 toneladas que presenté originalmente en el año base, sino 105, ¿verdad? Pero sigue siendo el mismo año base, con la misma estructura, con la reparación del error que encontré años después, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien, Magdalena. Sí, señor. Vamos bien. Ok. Em, La norma 14.064-1 no es especialista en mitigación, pero sí lo menciona. Mitigación refiere a compensaciones y reducciones, ¿verdad? Entonces, menciona sobre actividades de mitigación, ¿verdad? Que existen. Es una cuestión breve en el capítulo 7 de esa norma. Y en el capítulo 8 ya aborda cuestiones de calidad del inventario, entonces da requisitos, ¿verdad? Sobre qué información deberíamos tener nosotros conservada y documentada, o sea, qué explicaciones hay que dar, qué justificaciones. Y ahí es donde incluye entonces algunos temas como la formación de las personas que están en este esquema, ¿verdad? ¿Qué formación requieren? La norma lo que dice es, la organización tiene que asegurar que las personas son competentes, ¿verdad? Que tienen una formación en esto, que entienden estos temas, ¿verdad? Entonces, ya ahí la organización queda a libertad de ponerse sus requisitos como los quiera poner, ¿verdad? Puede la organización decir, esta organización todos los años las personas tienen que capacitarse sí o sí en algo de carbono neutro. O todos los años las personas tienen que llevar este curso específico, renovándolo o lo van a renovar cada 5 años, o, ¿verdad? ¿Qué es el requisito para estar actualizado, para estar formado en los temas?
lo pone la organización, pero lo que la norma dice es, no puede no escribirme aquí cuáles son los requisitos suyos para estar dentro de estos esquemas, ¿verdad? O sea, hay que escribirlo en algún lugar. Lo mismo con los límites y fuentes, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se determinan las fuentes directas, indirectas y demás del inventario, eso debería estar pasando cada cierto tiempo. O sea, no es que yo lo revisé a la primera y ya, no cada 2, 3 años que se compró una refri, que se adquirió un carro. O sea, situaciones pasan en la organización y entonces hay que estar al tanto de que esas situaciones que generaron un cambio las incorporé. ¿Verdad? Entonces, esa revisión de fuentes debería estar sucediendo cada cierto tiempo. Los equipos con los que medimos, ¿verdad? Por ejemplo, balanzas, entonces, y que están bajo nuestro control. Entonces, ¿qué requisitos de calibración le vamos a poner a eso? ¿Verdad? Y otro tema importante es el de las auditorías internas o revisiones técnicas periódicas. Entonces, eso debe abordarlo la organización explícitamente y documentarlo y decir, nosotros sobre las auditorías internas, no vamos a hacer auditorías internas y estar escrito, ¿verdad? Pero entonces en su lugar vamos a hacer revisiones técnicas periódicas, por ejemplo. O todo lo contrario, todos los años vamos a hacer auditorías internas y ojalá entonces tener hasta un procedimiento de auditorías internas y que nos tienen que pasar siempre un plan de la auditoría interna y cuando se hace entonces darnos un informe de cómo nos fue en la auditoría interna, ¿verdad? Recordemos que el programa País no pone de requisito las auditorías internas. Pero esta norma sí nos habla, no como un requisito, ¿verdad? No es que te obligue a hacer la auditoría interna, pero que usted tiene que escribir cómo va a ser su relación con eso, tanto con una auditoría interna o lo que se va a llamar una revisión técnica periódica. Usted tiene que decidir eso, ¿verdad? Porque todo eso es gestión de la calidad de su inventario. También habla de la incertidumbre, pero me la voy a saltar porque actualmente el dueño del programa, la DCC, deja todos los requisitos de incertidumbre por fuera, ¿verdad? Hasta nuevo aviso. La norma pide que se calcule incertidumbres, pero el programa País lo ha dejado por fuera en los momentos actuales. El informe, como tal, solicita la norma que se escriba un informe y le pone requisitos de la información que tiene que venir dentro del informe, ¿verdad? Entonces hay una información obligatoria que usted tiene que conformar en su informe sí o sí. Por ejemplo, el informe de ustedes actualmente es un informe que tiene todos esos requisitos adentro, ¿verdad? No le falta ni uno de los requisitos que se pide. Em, sobre temas de auditorías internas, ¿verdad? Y externas, la norma lo que dice es que puede solicitarse la auditoría, ¿verdad? Como tal. Y esa es a grandes rasgos y una interpretación, no los requisitos per se, ¿verdad? De la norma. En la norma hay unos anexos como el G, ¿verdad? Que es un anexo de información para el sector de agricultura. Y terminada esta presentación, entonces vamos a ir a la de la norma INTV 5. Pero primero preguntarte si estás claro con lo que hemos conversado hasta este punto. Sí, don Álvaro, sí, todo muy, muy claro. Ok, Hasta el momento vamos perfecto. bien. Pues, pues vamos a la última de las presentaciones del esquema para que nos alcance el tiempo. Bien, Em, Esta es una presentación con la misma idea de la anterior, ¿verdad? No estoy divulgando el documento ni sus requisitos, sino interpretando a grandes rasgos, ¿verdad? Ya propiamente el documento tendremos, bueno, ustedes que comprarlo para ir requisito a requisito viendo qué, pero a grandes rasgos y una interpretación es lo que vamos a ver acá para que sirva esto como una actualización, ¿verdad? De ustedes que son las personas que llevan la batuta o la responsabilidad ahí en su organización. Entonces, em, con respecto a la norma INTV 5 2021, bueno, lo primero importante es que de nuevo, dice INTE, quiere decir que el trabajo de esa norma
primero que no lo estoy divulgando y segundo que pues ante todo, ¿verdad? La mención y el agradecimiento a Inteco por ser quien desarrolla ese trabajo. Y aquí algo muy importante, ¿verdad? Inteco desarrolla esta norma, vean que ya no tiene ISO, ¿verdad? En el título. Eso quiere decir que se sentaron personas de Costa Rica y desde cero generaron este producto que es la norma INTV5. Y es una norma súper importante porque es la norma para demostrar carbono neutralidad. Ya no es para hacer el informe y el inventario, por ejemplo, sino es para que usted pueda tener todo una documentación, todo un sistema suyo que usted somete a los procesos, por ejemplo, de verificación, validación, y luego los lleva a la DSC y le dice, eso es lo necesario para demostrar que usted es carbono neutro, ¿verdad? Entonces, suma muchísimo, es un trabajo súper interesante. En el contexto de Costa Rica nos cierra lo que hemos venido diciendo desde hace tiempo, ¿verdad? Son tres documentos, ejes importantes. Programa País, la norma 14064-1 y la INTV 5. En el programa País es un puente entre los requisitos del programa País y los de la 14064. ¿Verdad? Eso es algo importante. Como toda norma, entonces tiene su parte de objeto y campo de aplicación, ¿verdad? Entonces, aquí lo importante de la norma es que dice que solo le aplica a lo que es llamado una organización, ¿verdad? Entonces, no es para lo que se llama, no es para lo que se llama, digamos, un evento o un proyecto. Eso no es esa norma es solo para lo que se llaman organizaciones. Algunas definiciones importantes como año base, permanencia, reducciones, todo eso también definido en el programa País. Control operacional, control financiero o participación, también definido en el programa País. Algo que solo esta norma tiene y no la 14064, por ejemplo, y de ahí se van viendo sus diferencias, que es enfocada en en demostrar carbono neutralidad, es, por ejemplo, lo que se conoce como la fórmula de la carbono neutralidad, que es las emisiones remociones menos las reducciones menos las compensaciones debería de darle un cero a usted, ¿verdad? Entonces, las emisiones es todas sus fuentes que emitieron. Si usted tiene un bosque y declara remociones, todas las remociones que se restan a las emisiones, los proyectos de reducción, las compensaciones, y eso en su fórmula tiene que garantizar que hay un cero, ¿verdad? Y eso es ser carbono neutro. Entonces, eso no se incluía en la 14064, en esta sí, ¿verdad? Y es parte de lo necesario a declarar dentro del esquema de que usted somete a una verificación, ¿verdad? Em, el orden importa, es decir, usted no es que compense y luego pues va a ir a hacer lo demás, ¿verdad? No, sino que la compensación se queda hasta el puro final. La compensación es lo último que tenemos en ese caso. Entonces es importante considerar eso, ¿verdad? La compensación es lo último. Yo tengo un pequeño detalle acá, perdón. Vamos a ver. Dejo compartir un segundito nada más. Ah, Bueno, ahí va. Voy de nuevo. Ok, dice acá que no, esta. Ahora sí, listo. Eh, bien, ujú. sigamos. Entonces, es importante que se siga un patrón lógico, ¿verdad? Que se mida primero, que se reduzca con acciones y se compense. La norma tiene unos principios, ¿verdad? Bajo los cuales está escrita, como también lo es la 14064.
que son importantes porque bajo eso está escrita la norma en completo. Luego, con respecto al inventario, pues la norma aquí también refuerza que hay que tener definido su alcance, pero aquí hace el llamado a la 14.064 que ya nos explicó que defina límites organizacionales, defina límites de informe, toda esa sección. Aquí hace un llamado básicamente a lo que la otra norma. Y sí, siempre esta norma, dentro de lo que son sus principios, elementales, se quiere que la alta dirección esté comprometida con el proyecto de carbono neutralidad que está desarrollando la organización, ¿verdad? O sea, con la reducción de emisiones, con la compensación, con las acciones. Entonces, la norma hace un llamado a que la alta dirección nos destine a nosotros tiempo, ¿verdad? Nos destine además recursos, nos permita capacitarnos. Si hay que hacer proyectos de reducción y comprar, materiales, entonces poder comprar los materiales o comprar algo que una sustitución de un vehículo. O sea, la alta dirección debe estar comprometida con este proyecto, ¿verdad? Y es parte del éxito de un proyecto en una organización. Si la alta dirección no está comprometida, entonces este proyecto va a ser difícil de llevarlo adelante, ¿verdad? Porque quien nos manda a todos no cree en el proyecto. Entonces, ahí la norma realza eso desde sus principios y lo pone también como un requisito, ¿verdad? Em, en la cuantificación aquí no hay mucho que agregar porque la norma que rige la cuantificación es la 14.064, lo que ya hablamos, ¿verdad? Elija un método, dato de actividad por factores de emisión, por ejemplo. Nos menciona que también una fuente podría ser medida de manera directa, pero eso no es lo usual porque medir el dióxido de carbono que se genera en algo, ¿verdad? Implica tener un medidor de dióxido de carbono, más procedimientos, más protocolos, más alguien haciendo esas mediciones y eso normalmente no es lo que se tiene, ¿verdad? Y también la metodología de balance de masa la reconoce como algo importante para llevar a cabo una cuantificación. Luego, eh, sobre los factores de emisión, pues aquí lo que priva más de lo que la norma dice, pues es lo que dice el programa país, ¿verdad? Entonces aquí menciona algo de los factores de emisión, pero pues es importante hacerle caso al programa país que rige y de cierto modo pues es más estricto que la norma porque nos dice incluso usted tiene que con los factores de emisión ir a consultar el IMN, el IPCC y otras fuentes, ¿verdad? Entonces ya lo que la norma nos hable de factores de emisión pasa a un segundo plano porque primero hay que hacerle caso al programa país. Lo que la norma sí permite es hablar de una exclusión, ¿verdad? De las fuentes directas. Por ejemplo, entonces, si mi lista de fuentes es muy grande y hay unas fuentes muy pequeñitas, entonces puedo atender a lo que se llama una exclusión, ¿verdad? Entonces, excluyo si esas fuentes no llegan al 3% de mi inventario. Aquí esta norma es muy explícita en hablar de las emisiones biogénicas que aclaramos antes. También habla del año base, aunque ya fue hablado en la 14.064, ¿verdad? Entonces, también lo habla. También habla de la incertidumbre, pero actualmente, de nuevo, ¿verdad? Esto es un requisito completamente nulo para el programa país. Y aquí sí podemos hacer un énfasis muy importante, ¿verdad? De los requisitos de reducción, ¿verdad? La norma INTV5, como es enfocada en demostrar carbono neutralidad, incluye actividades de mitigación y muy importante la reducción. Entonces, todo lo que tiene que ver con reducción, básicamente lo vamos a buscar en la INTV5. Un requisito muy importante que la norma nos dice que se debe concretar es que usted, periodo a periodo, tenga una nueva acción sobre las reducciones, ¿verdad? Entonces, todos los periodos hay que estar buscando una nueva acción de reducción. ¿Qué hice nuevo? No, no, la norma, por ejemplo, no nos dice reduzca más o reduzca menos de un año a otro, sino que lo que sí nos dice es reduzca por un motivo distinto este año al distinto anterior, ¿verdad? Bueno, una acción nueva. Entonces, por ejemplo, si el proyecto de sustituir luminarias está bien, pero entonces en el año anterior tuvo que haber sustituido unas luminarias diferentes a las de este año, ¿verdad? Para garantizar que es una nueva acción. Y ojalá pensar en otra fuente, ¿verdad? Y entonces de periodo a periodo voy generando diferentes acciones, no las mismas, son diferentes acciones. Y además
se habla de que usted tiene que determinar criterios para ver de las fuentes indirectas cuáles incluye ahí en el plan de gestión de reducciones. Porque entonces no se quiere, ¿verdad?, que se trabaje siempre sobre una misma fuente, sino que se vayan incorporando otras fuentes y dentro de esas hasta las indirectas. En el inventario de ustedes es muy particular porque solo tienen una fuente directa, ¿verdad? Pero lo más habitual es que las fuentes directas sean más, ¿verdad? Entonces, ese requisito lo que hace es que no nos enfoquemos solo en las directas, sino que también pasemos a ver sobre las indirectas y hacer acciones para reducir en esas. El plan de gestión de reducciones necesita tener un contenido mínimo, que aquí no está todo el contenido, pero digamos, dentro de lo que se puede rescatar de ese contenido mínimo, asegurar es que usted tiene que garantizar que usted planifica, ¿verdad? Entonces, digamos, esa planificación incluye metas y de las metas tiene que demostrar que usted, hay una metodología para determinar esa meta, ¿verdad? Si la metodología es que se reúnen con la alta dirección y dicen no hay recursos para hacer, entonces la reducción tiene que ser un 1% nada más. Bueno, pero se definió la meta con una metodología. O sea, usted tiene que garantizar que la meta que se pone es una meta que usted metodológicamente la pudo incluir. Tiene que incluir fechas, ¿verdad? Tiene que incluir que usted le da seguimiento al proyecto y que su proyecto se vincula con una NDC. Entonces, lo más importante aquí es que usted refleje que planifica el plan de gestión de reducciones, ¿verdad? No puede ser una acción que por casualidades de la vida sucedió que las cosas están gastando menos, ¿verdad? La organización gastó menos por casualidad, no por planificación, y eso lo reporto, le tomo ventaja, ¿verdad? Para reportarlo como una reducción. Por ejemplo, durante el COVID, por ejemplo, ese es un ejemplo clásico, pero digamos, durante el COVID se mermaron mucho todas las cuestiones que eran presenciales y entonces pasaron a hacerse virtuales, por ejemplo, reuniones. Y entonces resulta que porque las reuniones eran virtuales, ya quería yo sacar provecho, ¿verdad? Al año siguiente y decir, es que el año pasado redujimos un montón porque las reuniones las pasamos a virtuales y entonces ya no gastamos gasolina, ¿verdad? Entonces, eso es válido, pero usted tiene que demostrarse que previo a eso usted había planificado ese cambio, que las reuniones fueran virtuales. No que porque vino la pandemia, se nos obligó a todos a hacer las reuniones virtuales y ya no gastamos gasolina. Entonces, como ya no gastamos gasolina, redujimos y aprovecho para decir que eso fue un proyecto. O sea, eso es lo que la norma busca, que no, las organizaciones no traten de sacar un provecho, ¿verdad? Inapropiado en el sentido de que no se planificó entonces, ¿verdad? La norma quiere que usted planifique y quiere que usted demuestre que planifica. ¿Sí se me entiende ese punto? Sí, entonces, toda la alineación de requisitos que la norma nos pone en reducciones es para que usted pueda demostrarle a quien está revisando que usted planificó. Eso es algo muy importante. Criterios de la meta y gestión del plan, ¿verdad? Entonces, las metas tienen que tener esto, el plan tiene que actualizarse todos los años, pero eso es algo de por sí inherente al programa país, que todos los años hay que renovar, ¿verdad? Entonces, aquí no se queda atrás. Este, hay una documentación que tengo que tener importante que no necesariamente es documentación que me soporta, ¿verdad? Por ejemplo, clausuras, cierres, cambios en niveles de producción, cambios en la metodología de estimación, o sea, de lo que veníamos hablando. No son cosas que usted planificó, son cosas que sucedieron y entonces al suceder se bajaron las emisiones y entonces lo trato de documentar como una reducción. No vale porque no fue planificado, ¿verdad? Solo lo planificado. Compensación de las emisiones es otro capítulo, ¿verdad? Entonces aquí, pues aquí ya no hay, más bien no es un fuerte porque el programa País fue el que nos dijo, ¿verdad?
cuáles son los créditos de carbono posibles, que se tienen que permanecer hasta el 2050, todo eso. Aquí se suman unos requisitos, pero son más, o sea, los del programa país es lo relevante. Entonces, los esquemas aceptados, aunque la norma nos da unos, bueno, casualmente son coincidentes con los que ya vimos del programa país, pero este, no debo hacerle caso acá, debo hacerle caso al programa país con todo lo que tiene que ver con la compensación. Hay situaciones de año base que podrían implicar un recálculo, ¿verdad? Eso es importante tenerlo. Em, y que hay veces que la información pues se documenta, por ejemplo, en procedimientos. En el informe tengo que incluir todo lo que tiene que ver con reducciones, ¿verdad? Eso es importante. La ecuación de carbono neutralidad debe estar y una declaración de que los trabajos se hicieron con estas dos normas, ¿verdad? Eso es lo incluido. Si viéramos un pequeño ejercicio de cómo se amarra todo lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Es que necesitamos medir nuestras emisiones, reducir nuestras emisiones de algunas fuentes, compensar lo que no se logró reducir para entonces llevar al cero la ecuación y hacer una declaración por medio de entonces todos esos elementos. ¿Cuáles? El informe, el inventario, todas las evidencias que sustentan lo que usted está poniendo en el informe, en el inventario. Sumemos un plan de reducciones, todas las evidencias del plan de reducciones y sumamos compensaciones. Y todo ese conjunto de elementos es a lo que llamamos una declaración de carbono neutro. ¿Verdad? Entonces declaramos que somos carbono neutro con todas estas evidencias que pongo ahí para que me las revisen, por ejemplo, un organismo validador verificador, y luego lo llevo a la DCC para que me dé mi reconocimiento. Básicamente esto es entonces una actualización no sobre los requisitos per se, sino sobre las aplicaciones, ¿verdad? De cómo se maneja a nivel macro todo lo que tiene que ver con la carbono neutralidad en Costa Rica en el marco del programa País 2.0. No sé si hasta ahí este, está claro, Magdalena. ¿Tenés alguna duda, alguna observación, algún comentario? Sí, bueno, todo muy claro, don Álvaro. Ah, Sí, muy bueno. bonita la presentación, muy clara. Em, ¿Qué me había notado? Sí, como una inquietud y fue como al Ajá, inicio, en una de las filminas, vamos a ver, para la reducción plus, que ajá. veíamos que teníamos 6 opciones o casos, ¿verdad? Donde Ajá. podíamos elegir Ah, uno. sí, los casos del programa País. Sí, Ajá, ajá. pero luego también en la presentación viene y usted lo indica, un requisito más. Ujú. Ahí me quedé enclochada Ah, en sí, que sí, también necesitamos algo adicional porque entonces ahorita ya nosotros estamos con la compra de los créditos de carbono y ya incluimos el 20% más, de hecho hasta sí, un poquito más porque en vez de 27 unidades pedimos hasta 30. Em, sí. Y eso entonces, garantiza mi duda es, ajá, sí, ya con eso realmente eso lo garantiza el tenemos. 20%, ¿no? Es correcto. Sí. Pero No, pero entonces en la recuerda que presentación vi que faltaba algo más, que sí, también tenemos que cumplir algo más. ajá, pero en el caso de ustedes se eligió en esa condición adicional el PGI, ¿se acuerda? Ay, ya. Sí, Ujú. esa es la condición Esa es adicional. la condición adicional, Sí, tener el que PGI. la permite Qué el dicha que me programa País acordó. también. Ajá. Entonces, por eso, Excelente, dentro de ¿ves? las Sí, evidencias sí, está el ah, PGI. ok, bien. Y bueno, ya otra observación que ayer llenando, bueno, agradecerles por que yo les hice ahora el requerimiento de ayudarme con la revisión de esta plantilla de actualización de datos que nos pidió Inteco Ajá. para